estamos disfrutando de la presencia de este gran artista cubano que es Silvio Rodríguez en una conversación vía satélite desde el DF en México. Silvio, te voy a hacer una pregunta con la curiosidad y el candor de un escolar, casi. ¿Cuba es un país libre para ti? Cuba es un país rebelde. Pero los hombres y las mujeres de a pie... a partir de la rebeldía, ha conquistado la libertad de hacer lo que quiere y no lo que le mandan. En Cuba hay libertades y hay limitaciones de libertades. Yo creo que igual que en muchos países, o que en todos los países del mundo, siempre hay limitaciones. Pero yo pienso que muchas de las limitaciones que se dan en Cuba, y estoy convencido de ello, no sería así si nos dejaran vivir en paz. Ahora, si hubiera unas elecciones libres en Cuba, en tu país, al que tú quieres tanto, si se les permitiera a los millones de hombres y mujeres de a pie que viven en Cuba expresar libremente sus opiniones políticas y escoger a su gobernante, ¿tú crees que la mayoría de los cubanos votaría porque Fidel siguiera siendo el jefe del gobierno, el líder del país? ¿O tú crees que la mayoría estaría inclinada por un cambio? Yo creo que sí, aunque también pienso, Jaime, que los cubanos, efectivamente, todo este cambio que se ha dado en Cuba no ha sido solamente por las circunstancias externas, sino también por una reflexión, por un reconocimiento de cosas que se han hecho que se han podido hacer mejor. O sea que también desde adentro ha venido ese cambio. O sea que te quiero decir con esto que también los cubanos queremos ese cambio. Lo que quizás no queremos el cambio como algunos de afuera suponen o lo querrían, ¿no? Queremos cambio dentro de nuestra misma forma de ser, cosas, o sea, más flexibilidad en algunos sentidos. Comprendo. Cosas que se están dando poco a poco, que se están ajustando, que la sociedad se viene ajustando desde hace un tiempo, con muchas dificultades, pero se han ido dando. Permíteme preguntarte esto, Silvio. Cuando dices que ustedes los cubanos, y te incluyes, quisieran cambios y flexibilidades, ¿estás pensando, por ejemplo, en darle la oportunidad al pueblo cubano de que escoja entre varias opciones y no solo a una su forma de gobierno? ¿A ti te gustaría eso, que hubiera en Cuba unas elecciones libres en las cuales Fidel o el candidato del gobierno fuera uno de varios? ¿Crees que eso sería bueno para tu país? Mira, yo no creo, te voy a decir, Jaime, sinceramente, yo no creo en los gobiernos. A mí me parece que el gobierno no es nada más que un aparato que tiene que propiciar que las cosas funcionen, ¿no? Da lo mismo quien lo haga. Si las cosas funcionan, está bien. Cuando las cosas no funcionan es cuando está mal. Es como yo considero que... O sea, cuando no hay oportunidades es cuando está mal. Cuando hay oportunidades está bien. Cuando hay empleo está bien. Cuando hay desempleo está mal. Cuando hay hambre está mal. Cuando hay comida está bien. Pero también cuando hay asistencia médica está bien. Cuando hay oportunidad de entrar a la universidad y de tener educación gratuita, todas esas cosas también están bien y son cosas que tenemos los cubanos. Y además, cierta seguridad también a la vejez, que se trabaja mucho en esa dirección. Ahora, permíteme, me parece que es una idea interesante la tuya, y es que, si cabe resumirla con cierta arbitrariedad, tú no crees tanto en los gobiernos o en los orígenes de tales gobiernos, sino en que esos gobiernos hagan las cosas bien, en que sean eficaces y en que, digamos, funcionen, para usar tus palabras. Sin embargo, ¿no crees tú, y aquí va la pregunta, digamos, como artista, como hombre de una gran sensibilidad, creo que respetas, está muy claro, la dignidad de cada persona, la libertad de cada persona? ¿No crees que si uno respeta esa dignidad y esa libertad, tiene que concederle a cada una de esas personas, y no una vez cada 40 años, pero una vez cada 4 o 5 años, la oportunidad de decir, señores, este es el gobierno que yo quiero que nos represente? Si funciona, lo mantenemos, lo renovamos, y si no funciona, lo cambiamos. ¿No crees que eso es un derecho que le ha sido conculcado al pueblo cubano, Silvio?
Yo lo que creo es que tú estás planteando esto, Jaime, desde el punto de vista de lo que son las democracias representativas. Nosotros tenemos otro tipo de democracia, es un tipo de democracia socialista. En Cuba hay elecciones, en Cuba se elige al gobierno. Yo mismo soy diputado claro, de la nación cubana, y yo no me postulé como diputado. O sea, a mí la vida política no me interesa como político. Yo no, o sea, yo sigo siendo músico, yo no hago, la vida de diputado que hago es una vida de que voy a los encuentros, a las asambleas y ese tipo de cosas. Me intereso por las cosas que tienen que ver dentro de la cultura y todo eso. Y yo fui escogido en un proceso de un nivel democrático, como yo creo que en ningún país, cuando menos de América Latina, se da, y con un nivel de votación, con un nivel de participación en las urnas, como en ningún país de América Latina, y sé muy bien que en Estados Unidos, no te menciono Estados Unidos porque yo sé el nivel de abstencionismo que hay en Estados Unidos, y tú lo sabes también. Sí. En Cuba votó, cuando yo fui elegido diputado, el 97% de los votantes. Yo pienso que eso es un dato que es muy importante, y se empezó la votación a niveles masivos, a niveles de provincia. Después esa gran votación se fue llevando a niveles municipales, a niveles de barrio, hasta que llegó a la nación. Y entonces ahí se decidió, sin siquiera yo intervenir en aquello. Yo me acuerdo que yo me enteré que había sido elegido diputado estando en Argentina, y cuando me lo dijeron, yo pensé que era una broma, te lo juro. Me reí, yo dije, me están fastidiando, ¿no? Silvio. No, sí, que eres diputado. Ahora, ¿cómo que soy diputado? ¿Qué cosa es eso que soy diputado? Y fue así, cuando llegué a Cuba, hasta medio que tuve que ubicarme. Porque ya me imagino, claro. Como que no entendía qué era lo que estaba pasando. Tenemos que ir a la publicidad. Realmente es un placer intercambiar ideas así libremente contigo. Y me hago esta pregunta, y creo que no es del todo impertinente que te la formule a ti. ¿Tú crees que en la televisión de Cuba, que está claro controlada por el gobierno, sería posible una entrevista así, libre, abierta, de un transparente intercambio de opiniones entre un periodista independiente de Cuba y, digamos, Gloria Estefan desde Miami vía satélite? ¿Eso podría ocurrir en Cuba? Bueno, yo no sé si podrá ocurrir o no. Yo lo que te doy es mi palabra de que lo voy a plantear cuando llegue a Cuba, y voy a hacer todo lo posible porque esta entrevista nuestra se pase en La Habana. Hombre, gran idea. Te doy mi palabra. Formidable. No te doy mi palabra de que se pase, sino de que voy a hacer la gestión. Con eso has dicho mucho. Gracias, Silvio. Tenemos que ir 2 minutos a la publicidad. No te vayas todavía, que en un momento seguimos platicando. Volvemos.